Pacapam, pacapam. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. El día de hoy les vamos a traer una historia de amor o una historia de reflexión, una historia de un pequeño que creció, un pequeño que sufrió, pero más que todo un pequeño que se salva. Bueno, no sé si se salva, pero bueno. La cuestión es de que esta historia es una historia de reflexión, una historia que te hará reflexionar. Y sobre todo para ustedes, padres, que son nuestros queridos ejemplos a seguir. Y sin nada más que decir, ¡que corra la película! Comencemos. La historia que hoy les voy a relatar se trata de Juan, un pequeño muy hábil, gentil y bondadoso, un niño que toda madre le gustaría tener. Juan no solamente era hábil y creativo, sino también que le iba muy bien en la escuela. Pero más que todo, cuando Juan encontraba algún animalito que tenía algún problema, Juan siempre estaba ahí para ayudarlo. Los ayudaba tanto que eran su pasión. Pero a su familia eso no le gustaba. Si bien su madre daba el cariño, el apoyo que necesitaba, su padre era otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué mi papá me pega? No hice nada malo. Siempre me porto bien. No lastimo a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué mi papá no me quiere? Nuestra historia continúa donde su padre, Pedro, le pegó al pobre Juan. ¡Juan! ¿Dónde estás, mocoso malcriado? ¿Dónde estás? ¿Qué hacías con ese animal? Te he dicho una y otra vez que no debes apoyar a los animales. Céntrate en tus estudios, es lo único que debes hacer. ¿Entendiste? Sí. ¿Entendiste? Sí, señor. ¡Fuera de acá! ¿Y tú qué me estás viendo? Pedro, creo que deberías dejar de tratar tan mal a tu hijo. Él no tiene la culpa de cómo te trataron. Ya. ¿Y qué tiene que ver, eh? Yo lo trato así porque es mi hijo y yo puedo hacer lo que quiera con él. Si no fuera por mí, él no estaría aquí, ¿entendido? Y tú deberías también obedecer cuando yo te digo que hagas las cosas bien. Hoy día la comida estaba fría, ¿entendido? Ya, Vuelve a tus labores. Nadie sabe hacer nada, nada. Yo tengo que hacer todo en la casa. Bueno, hay que continuar con la historia. Los años han pasado y nuestro querido Juan ha crecido. Se ha vuelto un adulto que trabaja en obras. Aquel joven tierno, aquel joven que cuidaba de los animales, que nos acariciaba cada día, dejó de serlo por culpa de la influencia de su padre. Su padre, al no darle el cariño para que él creciera como un niño de buenas cualidades, creció para ser un hombre igual que su padre, lo cual es muy trágico. Así que padres ya saben que no deben hacer eso. Retomando con la historia, nuestro pequeño Juan se casó, tuvo una hija llamada María y una esposa llamada Martina. Ambos empezaron a criar a su hija, pero Juan era un hombre la verdad les voy a decir, era un hombre ebrio. Se iba de borrachera todos los días, se iba con sus amigos, si es que a eso se les puede llamar amigos. Y nuestra historia continúa en una noche donde Juan regresó a casa ebrio y ahí pasó la más trágica de las historias. Juan, tenemos que hablar. ¿Por qué no estás en casa con tu hija todos los días? Ella te necesita. ¿Y yo por qué pasaría tiempo con ella? No soy su madre. Pero eres su padre. Cumple tu rol como padre. Mi padre nunca se preocupó por mí. Yo, ¿por qué lo haría? Por eso mismo, porque nunca estuvo para ti. Tu hija te necesita. ¿Lo ven?
Juan es de lo peor. Pero bueno, esa noche su esposa, entre llantos y pensando, decidió tomar una drástica decisión. Agarró sus maletas, agarró a su hija María y se fue de la casa, despidiéndose de Juan sin decirle ni una palabra. Obviamente, Juan no se dio cuenta, ya que estaba ebrio en la cama, echado como algunos lo hacen. Pero bueno, el tiempo pasó. Juan ni cuenta se daba de que su esposa e hija no estaban. Entonces un día, cuando recién recuperó la conciencia de todas esas noches y días de borrachera, llamó a su madre desesperado, preguntándole dónde estaba. María, María, Dime, mamá. cariño, vámonos. Agarra tus cosas, tenemos que irnos de esta casa. Pero papá, ¿dónde está? Cariño, papá, ya no importa, tenemos que irnos tú y yo, ¿sí? Vamos a la casa de la abuela, ven, vamos. Ay, mi cabeza. No vuelvo a tomar así jamás. Pero sé que será mentira, así que no vale la pena. Martina. Martina. ¿Dónde está esta Martina cuando la necesito? Martina. ¿Dónde estás? Hija. No hay nadie. La ropa sigue en su lugar. Los platos no están lavados. La casa está hecha un desastre. ¿Hace cuánto que se han ido? Ni cuenta me he dado. ¿Dónde están? Hija. ¡Martina! No encuentro a nadie. Voy a llamar a mi madre. No queda de otra. ¿Mamá? ¿Aló? ¿Mamá? Sí, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi esposa y mi hija? ¿Sabes dónde están? Están conmigo, a salvo de un hombre como tú. ¿Y qué hace contigo? Deberían estar aquí. Martina sobre todo debe estar aquí. No ha hecho nada de los que se de la casa. ¿Dónde está? Están conmigo, están a salvo. Ay, cuánto me arrepiento no haber hecho algo para que no seas como tu padre. Yo no he hecho nada malo. No quiero Solo hablar soy contigo igual. más. Ellas se quedan conmigo, adiós. Pero... ¡Mamá! 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 Como pueden ver, el joven Juan creció y perdió todo. Ese mismo día, Juan fue a casa de su madre, pero no las encontró ni a ella, ni a su madre, ni a su esposa, ni a su hija. Todos se habían ido. Juan, desesperado, siguió buscando y buscando y buscando, pero no las encontró. Pero decidió volver a su vida de antes, convencido de que su hija y su esposa volverían. Los años pasaron, así como Juan envejeció. Juan, en sus últimos lechos de vida, se arrepentía de haber sido igual que su padre. Aun cuando él juró nunca convertirse en él, se dio cuenta que se había vuelto igual de desagradable que él. Y en sus últimos momentos, solo repetía lo mismo. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué? Nunca debí tratar así a mi esposa y a mi hija. Me he vuelto igual que mi padre. Nunca debí haberlo hecho. Ahora por lo menos estaría junto a ellas. En cambio, mírenme, muriendo solo aquí, igual que mi padre. ¿Por qué la vida tuvo que ser así? Si tuviera otra oportunidad, si tuviera tan sola otra, haría las cosas bien. ¿Por qué? Porque... Bien trágica, ¿no? ¿Cómo murió el pobre de Juan? Todo por culpa de su padre. Pero, aunque no lo crean, esto tiene una explicación de por qué ha sucedido. Y para ello, hemos traído a dos expertas del tema que nos hablarán sobre la violencia. Así que les presento hoy y con mucho gusto a dos psicólogas. Pasen, por favor. Acá tenemos a la psicóloga Carmen y a la psicóloga Claudia. Un fuerte aplauso, por favor. Pachi, pachi, pachi. Ok. Bueno, ahora yo me retiro y les daré el pase a nuestras queridas amigas. Colega Claudia, dime, ¿qué piensas de este caso? Ay, Carmen, es lamentable, pero hace poco leí que hay un estudio que se hicieron a diversas personas maltratadas a partir de resonancia magnética. En él se vio que hay diferentes partes del cerebro que se encuentran dañadas después del maltrato. Y además, como ustedes también deberían saber, estos tipos de daños también se encuentran del mismo modo en personas que sufren estrés postraumático. Además, ese estudio que te comento ha ampliado el objetivo y ha analizado la ampliedad de todo el cerebro. Se encuentran diferencias estructurales,
entre las mujeres que han sufrido violencia de género y otras mujeres que no han sufrido violencia de género. Sí, mira, además de lo que me comentas, que en ese estudio se han mostrado resultados donde las zonas afectadas han sido en el grosor, en el surco lateral, en las áreas temporales, frontales, occipitales, parietales y límbicas. Sobre eso, yo vi que la corteza frontal del cerebro, que se estudió a adolescentes y adultos que fueron gravemente heridos en su infancia, se veía de que la corteza prefrontal era mucho más pequeña y que además esta área, como sabemos, es un área fundamental para la regulación del comportamiento, la cognición y las emociones. Entonces, al ser mucho más pequeña, había mucho menos control. Sí, mira, en el cuerpo calloso, tras sufrir daños, los niños y adolescentes maltratados tienden a tener un volumen reducido en el cuerpo calloso, que es la estructura blanca más grande del cerebro y es responsable de la comunicación y otros procesos. ¡Wow! Además, también te puedo comentar sobre el hipocampo. Los adultos que fueron maltratados cuando eran más niños pueden tener un volumen mucho más reducido del hipocampo. Y esto, como sabemos, es fundamental para el aprendizaje y la memoria. Sí, además, en el cerebelo tienden a tener un volumen reducido, lo que ayuda a coordinar el comportamiento motor y el funcionamiento ejecutivo. Claro. La amígdala también es algo muy importante y que el abuso y la negligencia puede causar hiperactividad en esta área del cerebro, según muchos estudios, lo que ayuda a determinar si un estímulo es amenazante o desencadena respuestas emocionales, como podemos ver en el caso del pequeño Juan, como en su infancia pudo absorber todos sus traumas. Esto explica demasiado su comportamiento ahora cuando es adulto. Y a veces, este tipo de niños que son abusados cuando son niños, la violencia es lo único que conocen en su vida, así que no tienen otra manera de actuar. Y los estudios han demostrado que cuando un niño ha estado expuesto a una experiencia traumática, el cerebro no se desarrolla de la misma manera que un niño que no ha estado expuesto a ese tipo de cosas. Muy triste, la verdad. El trauma afecta a todas las áreas de la vida de una persona. Entre estas, puede crear dificultad para procesar información, ya que no tenemos demasiada concentración y nuestra memoria disminuye. Por otro lado, no nos permite distinguir entre una situación amenazante y una no amenazante. Tampoco podemos formar relaciones adecuadas con los adultos, lo que se nos hace ver en la vida adulta de Juan, con su esposa y su hija, de que no puede crear una relación estable. Además de que los estados emocionales no son autorregulados, lo que explica la ira de Juan al momento de gritar a cada rato y copiar las actitudes de su padre. Y las causas de trauma temprano puede ser el exceso de corticol, que es una hormona de estrés, en el torrente sanguíneo, que afecta negativamente el desarrollo del cerebro. Esto también puede conducir a la disminución de la capacidad para regenerar adulta. Además, no nos permite activar el sistema de alarma en el cuerpo en situaciones que no justifican esta reacción. Por eso que las personas que sufren traumas en la niñez tienen reacciones demasiado grandes a una cosa muy pequeñita. Y por otro lado, tiene un deterioro de las funciones ejecutivas, la atención, la concentración, lo que genera problemas en la escuela y el aprendizaje en general. Son muchas cosas que puede afectar en la vida de un adulto si es maltratado cuando es niño, así que evitemos hacerlo y tratemos bien a nuestros hijos. Bueno, después de esta gran ayuda por parte de nuestras amigas, las psicólogas, hemos podido entender un poco más de cómo se da la violencia, ¿ok? Así que ahora, padres que están viendo esto y niños ya saben por qué sucede y lo que les puede pasar de grandes. Así que ahora mi amigo nos ayudará a narrar la historia de Juan, pero en este caso será sin ningún acto de violencia, como deberían haber hecho ustedes padres y deben hacer, ¿entendido? Sin nada más que agregar, continuamos. ¡Yujú! Muy buenas. Ahora viene mi segmento favorito, donde Juan ahora será feliz. Bueno, la historia comienza como la anterior. Juan, un niño chévere, genial, pero que en este caso, su padre no actuará como muchos otros, sino que actuará como un padre ejemplar. Y es hora de que vean cómo se comporta un verdadero padre. Muy bien, hijo. Nunca se debe lastimar a otros, aun cuando sean animalitos. Son seres vivos y merecen ser tratados como tal. Por eso me agrada mucho de que puedas cuidar a los animales, hijo. Ay, te quiero, papá. Y yo también a ti, hijo.
Ahora sigue siendo lo tuyo, hijo, pero no olvides, debes hacer tus tareas para poder salir a jugar. Y debes avisarnos si es que encuentras algún animalito para que te podamos ayudar. Recuerda que nosotros debemos apoyarte, ¿ok? Sí, papá, iré a jugar un rato más y leo mis tareas. Ok, diviértete, hijo. Adiós. El tiempo ha pasado y nuestro querido Juan creció. A diferencia de la otra historia donde Juan se volvió un obrero por falta de autoestima y problemas consigo mismo, en esta siguió su pasión y se volvió un veterinario, ayudándonos a nosotros los pobres animalitos a seguir adelante, curándonos, y se volvió uno muy bueno, me cabe decir. Gracias a eso, Juan se volvió un hombre de bien. Su esposa y su hija lo querían y él quería a su familia. Los trataba bien, a su hijita se preocupaba mucho por él. Y entonces Juan con su hijita era una buena familia. Papi, vamos a jugar. Sí, hijita. Ah, te quiero, papá. Y yo a ti, hijita. Vamos al parque, vamos. En ese momento, su hija también estaba creciendo. Pero a diferencia de la otra, donde Juan pereció sin tenerlas a su lado, en esta Juan pudo ayudar a su hija a crecer como toda una señorita. Y en verdad se volvió muy bonita. Aunque la verdad no cambió mucho, pero igual hay que ver, hay que darle el visto bueno, ¿no creen? Ya bueno, en esta historia, su hija María logró cumplir sus sueños. Al ver cómo su padre ayudaba a los animalitos, ella decidió también volverse veterinaria. Y ahí es donde va a terminar nuestra historia, como pueden ver. Papá, lo logré. Me gradué. Al fin tengo mi título y soy veterinaria como tú. Bien hecho, hija, pero recuerda que debes ser mejor que yo. Ay, mi familia. Mira, ahí vienen los abuelos. ¡Oh! Ah, ¡Papá! Abuelo, ¿cómo estás, abuela? Como pueden ver en este caso, la familia estuvo reunida. Una familia de 5. Su abuelo, que lo crió bien, estuvo a su lado, viendo cómo su nieta cumplía sus sueños, como su padre quería tanto a su esposa y a su hija. Y aquí es donde el cuento por fin se volvió un cuento feliz, algo que de verdad me cabe relatar. ¡Ah, qué bonita sensación! Pero aquí es donde todos debemos decir, fin, un buen final feliz. ¡Hasta la próxima! Hola con todos. Ya corto lo uso. ¡Pedro! ¡Pedro! Además, la mayoría de los estudios sobre amenazas prueban